Bueno, en la otra parte que podemos ver en relación a las aplicaciones de la derivada, relacionada a lo que es la regla de L'Hopital. ¿Qué es la regla de L'Hopital? Y bueno, nosotros vamos a tener un límite de esta forma. Tenemos un límite cuando x tiene un valor y tenemos una función racional, es decir, una función cociente f de x sobre un g de x, ¿cierto? Y que es de la forma o de la forma 0 sobre 0 o de la forma infinito sobre infinito. Toda vez que, pues, como tal garanticemos el hecho de la posible convergencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un límite de esos y el teorema dice de la siguiente forma: cuando nosotros tengamos que el límite cuando x tiende a exista, este va a ser el límite en ese punto, pero de la función derivada. Ese es como tal el criterio de la regla de L'Hopital. El criterio de la regla de L'Hopital es esto. Entonces quiere decir que si existe el límite de la adición de estas funciones es porque existe el límite de el cociente de esas dos funciones. En ese caso es las funciones derivadas, ¿no? Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí ejemplo, un ejemplo que sería difícil con métodos que no fueran como esto. Por ejemplo, yo tengo acá límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el seno de x sobre, pero aquí no es 1 sino es x menos el seno de x sobre x, ¿no? Nosotros tenemos una función de esta, si te la vamos a calcular los límites. Si ustedes miran, pues relativamente es un poquito complicadito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros observamos de la forma 0 sobre 0, es una indeterminación que no podemos evitar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es igual a este límite? Entonces lo que nosotros hacemos es ponemos exactamente lo mismo, x que tiende a 0 de, ponemos x menos el seno de x prima sobre x prima. O sea que esto es en la primera derivada, entonces el límite cuando x tiende a 0. Entonces la derivada de arriba sería 1 menos, ¿cuánto es la derivada del seno? La derivada es el coseno, ¿no? Sobre la derivada de x, que sería 1, ¿cierto? Inmediatamente hemos perdido ya nuestra situación, ¿cierto? Entonces cuando yo digo cuando el coseno tiende a 0, pues esto tiende a 1, quiere decir que esto sería 1 menos 1 sería 0, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor relacionado, ¿no? Y todo simplemente es, entonces derivo numerador y abajo derivo denominador. Listo, eso es lo que yo estoy aplicando, ¿no? Ya sabemos pues que el límite cuando x tiende a 0 pues tiene que ser en ese caso 0, ¿cierto? Entonces eso es pues el asunto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo pues que no es tan evidente, pero vamos a hacer uno relativamente sencillito. Límite cuando x que tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre el seno de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos lo mismo, exactamente lo mismo, x que tiende a 0, miramos que sea la forma 0 sobre 0, mira que yo puedo ingresar acá 1 menos coseno, pues eso sería 1 menos coseno de 0, es decir, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0, del límite. Entonces pongo 1 menos el coseno de x y abajo seno de x, derivada del de arriba sobre derivada del de abajo.
al aplicar la derivación esto queda como límite cuando x tiende a 0 de la derivada sería 1 menos la derivada del coseno es menos seno, o sea sería el seno, la derivada del coseno, el seno sería el coseno, ¿no? Pero estos límites existen, entonces al existir y al ser continuo, es decir, el 0 pertenece al dominio de la función, esto sería cercano a seno de 0 sobre coseno de 0, y eso es 0 sobre 1, es decir, 0. Hemos llegado a uno de los valores. Bueno, esto es lo que nosotros vemos como la, ¿no? Entonces siempre se calculan las derivadas, ¿cierto? Entonces recuerden, estas son derivadas. Aquí solamente necesitamos la primera derivada. Bueno, vamos a mirar un ejemplo que no es evidente, ¿cierto? Entonces, hallar el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x a la 2 menos 1 sobre seno cuadrado de x. Si nosotros vemos es de la forma 0 sobre 0, ¿por qué? Porque si usted analiza esto sería e a la 2 al cuadrado 0, entonces esto es 0, 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado, porque el seno de 0 es 0, o sea que aquí esto sería la forma 0 sobre 0, o sea que como tal nos sirve para poder ilustrar esa formita, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos simplemente es poner todo, límite cuando x tiende a 0, entonces e a la 2, x a la 2, menos 1 sobre el seno cuadrado de x, aquí derivadas, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es calcular nuestras derivadas, ¿no? Entonces derivando, entonces vamos a calcular, entonces calculo derivadas, entonces queda e a la 2x a la 2 menos 1 es igual, entonces derivada de la resta es la resta de las derivadas, es decir, esto es e a la 2x cuadrado prima menos 0, ¿cierto? Ahora, si yo tomo la derivada de esto, sería la derivada externa, que sería e a la 2x a la 2 por la derivada interna, sería 2x a la 2 derivada, y al hacer mi derivada esto sería 4x e a la 2x a la 2. Listo. Ahora vuelvo y hago mi cálculo. ¿Cómo sería la derivada en ese caso del seno cuadrado de x? Esto es obviamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es la regla de la cadena. Listo. Entonces la derivada de este sería la derivada externa, que sería 2 por el seno de x, por la derivada interna, que sería seno de x prima. O sea que esto sería 2 por el seno de x, y la derivada del seno es el coseno de x. Entonces ahí viene una situación muy interesante. Si yo llego a hacer el reemplazamiento del límite de x que tiende a 0, entonces esto quedaría como 4x por e a la 2x a la 2. Voy a borrar. Y aquí abajo sería 2 en seno de x coseno de x. Bueno, si nosotros vemos el ejercicio sigue siendo de la forma 0 sobre 0. ¿Qué debo hacer yo si tengo algo de la forma 0 sobre 0, cierto? Entonces, aplicar de nuevo. ¿Listo? Entonces, al hacer la aplicación, le quité a la segunda derivada, entonces voy a llamar esto asterisco.
Entonces límite cuando x tiende a 0 de 4x e a la 2x al cuadrado sobre dos veces el seno de x por el coseno de x. Bueno, aquí podemos hacer una cancelación. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, ¿cierto? Y volvemos a calcular la derivada, ¿no? Entonces calculamos la derivada de quién. Entonces esto va a ser igual a la, aplicando otra regla del L'Hopital, x que tiende a 0 de x a la 2x al cuadrado prima sobre el seno de x por el coseno de x, ¿no? Aquí vuelvo a aplicar regla del L'Hopital. Entonces aplico regla del L'Hopital. Listo. Pues entonces ya la derivada queda una derivada muy interesante, ¿cierto? Entonces x e a la 2x al cuadrado. Entonces esto sería, la derivada sería, entonces la derivada primero por el segundo, e a la 2x a la 2 más el primero por la derivada del segundo, e a la 2x al cuadrado prima. Esto sería igual a quién. Bueno, entonces esto es e a la 2x a la 2, quedaría más x que multiplica, entonces la derivada sería e a la 2x a la 2 por la derivada interna de 2x a la 2. O sea que esto quedaría como e a la 2x a la 2 más x por e a la 2x a la 2 por 4 veces x. O sea que aquí esto quedaría como e a la 2x a la 2 más 4x al cuadrado e a la 2x a la 2. Puedo factorizar, esto quedaría e a la 2x a la 2 que multiplica 1 más 4x al cuadrado. Esa sería una de las derivadas, ¿cierto? Entonces aquí arribita sería límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x a la 2 por 1, que me disculpen, voy a borrar, 1 más 4x a la 2. Todo esto pues dividido, entonces calculamos nuestra derivada, ¿no? ¿Cómo sería el seno de x por el coseno de x prima? Esto sería el producto, entonces seno de x por coseno de x más el seno de x por el coseno de x. Entonces la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cómo va a ser las derivadas de esta función? ¿Cómo calculo las derivadas? Entonces derivada del seno, recuerden que es el coseno. Entonces esto quedaría coseno cuadrado de x, ¿no? Aquí derivada del coseno es menos el seno, entonces menos el seno cuadrado, en ese caso de x. Ya está, ¿cierto? Entonces si yo llego a verificar, ¿no? Esto sería el coseno de 2 veces el ángulo. O sea que aquí yo me queda como coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? Entonces al aplicar ya el teorema, ¿no? Nosotros tenemos que analizar ya el límite. El límite, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando una función como estas? ¿Será que puedo aplicar? Si ustedes miran, el 0 ya pertenece al dominio de la función. Entonces como el 0 pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Yo simplemente lo que hago es resolver el límite, ¿cierto? Entonces este límite como tal pues va a ser e a la 0, simplemente lo que se hace es reemplazo x igual a 0, ¿cierto?
porque x tiende a 0, pero x igual a 0 pertenece a la función. Si nosotros vemos e a la 2x al cuadrado, pues si eso es 0, pues sería en ese caso 1. Coseno de 2x sería coseno de 2 veces 0, eso es 1, ¿cierto? Entonces esto quedaría como vamos a repetir aquí el límite pues para que tenga una lógica. X que tiende a 0, de a la 2 x a la 2 que multiplica 1 más 4x a la 2, eso es lo que teníamos. Y abajo teníamos coseno de 2 veces el ángulo, ¿sí? ¿Sí ven? Coseno 2 veces el ángulo. Entonces ya reemplazar, ¿cierto? Entonces queda e a la 0 por 1 más 4 por 0 cuadrado sobre coseno de 0. Eso es cuánto, esto es 1 que multiplica más 1 más 0 sobre coseno de 0 que es 1, o sea que eso sería en ese caso 1 más 1, es decir 2. Este es el límite que nosotros queríamos buscar. Listo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una forma alternativa que nos va a permitir en ese caso aplicar, ¿no? Tener cuidado con las derivadas, principalmente lo que es la regla de la cadena es fundamental para poder entender todos estos procesos, todo esto relacionado con la regla de la cadena. Listo. Entonces eso es pues como lo que tenemos, ¿no? Es una regla muy sencilla que podemos aplicar muy fácilmente, ¿no? Y simplemente todo eso es de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0 y ya está. Bueno, que tengan ustedes un feliz día, muchos éxitos. Mi nombre es Felipe Antonio Gallego López y espero pues aprendan mucho de todos estos videos. Hasta luego.